Hola, ¿cómo se encuentran? A continuación voy a hacer una explicación de algunos aspectos centrales que ustedes tienen que desarrollar en su trabajo grupal del módulo 3 de la asignatura de Epistemología y Trabajo Social. Comenzar compartiendo entonces nuestros canales de comunicación, en donde ustedes pueden encontrar entonces em, el detalle de sus dudas, sus consultas que ustedes puedan realizar sobre este trabajo a nuestros canales de correo y WhatsApp. Las instrucciones generales del trabajo tienen que ver en primer lugar con que ustedes tienen que responder a 4 preguntas que se han formulado para este trabajo. La primera de ellas es que tienen que observar una imagen que aparece en la portada. Esta imagen nos habla de que las leyes, las teorías y los modelos deben ser contrastados con la realidad, reanudándose así el proceso. Y vemos entonces esta imagen donde aparecen las teorías, leyes, modelos y luego en una flecha de color verde nos aparece la palabra contrastación, ya cuando aparece entonces este ciclo donde aparece una persona con sus teorías, con sus leyes, con sus modelos y las contrasta con los hechos y la realidad. Entonces este proceso de contrastación entre teorías y realidad obedece a un tipo de método particular que ustedes ya han encontrado, por supuesto, en las definiciones de sus recursos conceptuales. Y desde ahí es que, en este sentido, la imagen debe definir procesos de investigación en ciencias sociales a partir de hechos de la realidad. Y aquí tenemos que, entonces, en primer lugar, identificar la perspectiva epistemológica que utiliza este proceso metodológico investigativo, ¿ya? Aquí hablamos de un paradigma. En primer lugar, un paradigma y en segundo lugar, podemos hablar de algunos de de los métodos, ya sea deductivo o inductivo. Entonces, primero piensen en qué paradigma podría eh, encajarse esta definición que aparece, digamos, en la imagen de más arriba y posteriormente a qué método corresponde. Y en segundo lugar, justifiquen su respuesta a partir de los contenidos y las lecturas del módulo. Esa es la primera pregunta que tienen que desarrollar. Por su parte, la segunda cuestión nos dice que el trabajo social y el servicio social participan de procesos cuya finalidad es modificar o cambiar situaciones que existen de hecho, y los elementos integrantes son contexto, procesos, objetivos. Identifique el quehacer profesional de la definición antes expuesta y ejemplifique. Justifique su respuesta a partir de los contenidos y lecturas del módulo. Entonces acá nosotros hablamos netamente ya de otro tipo de intervención en este caso, donde buscamos cambiar situaciones que existan de hecho y los elementos que sean los contextos, procesos y objetivos. A continuación, eh, aquí aparecen, por supuesto, el marco de referencia para que ustedes contesten la primera pregunta. Es simplemente eligen uno de estos dos métodos que pueden aparecer, digamos, como explicación a la imagen de nuestra primera pregunta. Y en segundo lugar, abordando la pregunta 2, ustedes les recomiendo que se basen en esta imagen que aparece en, digamos, el recurso conceptual del módulo 3, en donde nos dicen que en el módulo 1 de esta asignatura eh, conocimos el proceso de conocimiento de trabajo social y desarrollamos las etapas de concreto, abstracto y concreto pensado. Entonces aquí tenemos que abordarlo bajo esta lógica, la segunda pregunta entonces de su trabajo grupal. Esta imagen también y esta explicación también están presentes tanto en el recurso del conceptual del módulo 1 como en el módulo 3. Concreto más abstracto es igual a concreto pensado y luego la intervención social. Por supuesto que esto también fue mencionado en clases. Em, entonces ya tenemos abordada la primera y la segunda pregunta, entonces, donde hablábamos del trabajo social o servicio social, que participan de procesos para modificar o cambiar situaciones que existen de hecho. Entonces, esta intervención obedece a un contexto, a un proceso y a los objetivos. Entonces, desde acá es que toda intervención social va a tener entonces un fin, va a tener entonces una finalidad de transformación de la realidad. ¿Ya? Y desde ahí es que aparece esta vinculación entre lo concreto, recuperado, analizado y comprendido, y la intervención en los hechos concretos en su contexto. Posteriormente, la pregunta 3 nos
habla de que tenemos que interpretar esta viñeta, digamos, esta serie de viñetas o imágenes de Susanita y Mafalda. Y aquí ustedes tienen que, obviamente, leer y entender que Susanita le está hablando a Mafalda, diciendo que a mí también eh, me lastima el alma ver gente pobre, en primer lugar. Luego le dice Susanita, por eso cuando seamos señoras, nos asociaremos a una fundación de ayuda al desvalido y organizaremos banquetes en los que habrá pollo, pavo y lechón y todo eso, así recaudaremos fondos para poder comprar a los pobres harina, sémola y fideos y esas porquerías que comen ellos. Entonces desde ahí Susanita tiene, refleja una visión particular, una visión que puede ser un poco prejuzgada, por supuesto, respecto de la dieta alimenticia de las personas que tienen quizá menos recursos, y desde ahí es que luego nos aparece una frase como esta que nos dice que la investigación e intervención social significa trabajar con realidades históricas, concretas, y toda investigación social dice algo sobre la realidad. En caso contrario, no es social. Entonces tenemos que contrastar, eh, digamos, lo que aparece planteado por Susanita, así como esta frase que aparece más abajo, que acabo de leer, y nos dicen que a continuación evalúe la propuesta de Susanita a Mafalda, definiendo si es intervención social, promoción social, prevención social o ayuda social. Justifique su respuesta a partir de los contenidos y lecturas del módulo. Entonces, desde aquí tenemos eh, esta clasificación que se nos da en el recurso conceptual, en donde nos aparece que la promoción social se basa entonces en la comprensión de los factores de protección y resiliencia de las comunidades. Y desde ahí es que también existe la prevención social, que ustedes pueden abordarla y buscarla más, por supuesto, esta definición en el recurso conceptual, pero básicamente se enfoca en identificar y abordar factores de riesgo en las comunidades. Entonces, desde ahí es que nosotros nos anticipamos a los fenómenos sociales. Y de ahí es que eh, se aplican los conocimientos para prevenir problemáticas sociales justamente en la prevención social. Y finalmente, la ayuda social se fundamenta entonces en la comprensión de las necesidades y recursos de las personas en contexto de vulnerabilidad. La intersección con la epistemología permite analizar cómo se construyen y aplican los conocimientos para brindar apoyo y asistencia. Entonces, desde aquí es que hay que definir entonces si la propuesta realizada por Susanita Mafalda es intervención social, promoción social, prevención social o ayuda social. Y desde ahí es que tenemos que usar los contenidos del recurso conceptual del módulo 3. Y también consideren esta frase, no se les olvide más o menos que aquí vemos si efectivamente están trabajando con una realidad histórica, si están trabajando con una realidad concreta o simplemente este prejuicio que tiene Susanita estaría reflejando digamos, que la realidad en efecto no está siendo considerada. La realidad ni siquiera conoce cuál es la realidad de las personas pobres. Esta persona también habla en términos de un profundo clasismo, en términos de que ella y las personas que se asocian para crear una fundación estarían entonces comiendo mejores cosas o teniendo una mejor calidad de vida que las personas a las que van a ayudar. Entonces tienen varios elementos entonces para analizar este caso en la pregunta número 3. Y finalmente tenemos la pregunta número 4. Entonces, en la 4 se nos dice que en Chile, en el año 2016 estadísticamente se registran 93.542 hechos de violencia intrafamiliar, menos 3,2% que en el año 2015. Es decir, se ha reducido entonces el porcentaje de hechos de violencia en relación al año 2015. Ya entonces en el 2015 habían más hechos de violencia intrafamiliar. La pregunta es, ¿por qué este es un dato empírico? Justifique su respuesta a partir de los contenidos y lecturas del módulo. Y aquí pueden justificar esta pregunta a partir también de uno de los paradigmas que fueron abordados en las clases y por supuesto que están en el recurso conceptual. Y desde ahí es que tenemos que ver
entender que un dato no habla por sí mismo, sino por la mirada de una teoría de una teoría. Esto aparece en la página 10 de su recurso conceptual. También tenemos que el dato no es en sí evidente, es hecho evidente en el marco referencial teórico en el cual está recolectado, y esto también nos aparece en la página 10 del recurso conceptual. Aquí lo pueden vincular también con el tema del método deductivo e inductivo si quisieran, y también por supuesto con un paradigma en particular que nos habla entonces de que la realidad puede ser numerizada, que eh, podemos llegar desde los datos a entender y comprender una realidad, que esos datos nos muestran una nueva realidad, y podemos a partir de esos datos tomar decisiones, por ejemplo. Entonces, desde ahí es que eh, vamos a justificar, fundamentar por qué este dato es empírico. ¿Ya? Eso sería más o menos entonces la presentación en su trabajo. Les dejo la cita como, digamos, una ayuda para que puedan entonces incluirla en la sección bibliografía de su recurso conceptual. Aquí tenemos entonces el nombre del módulo 3, Relación entre Epistemología y Ciencias Sociales, año 2024, que es el año en el cual estamos citando el recurso conceptual. Y aquí Juana Arias es la autora del recurso conceptual, por lo tanto la tenemos que incluir en la cita como compiladora. Y finalmente incluimos el nombre de la asignatura y por supuesto el nombre del instituto. Si ustedes quieren a lo mejor buscar bibliografía externa, pueden utilizar entonces el portal Google Académico. Les recomiendo que utilicen este motor de búsqueda y ingresen alguna búsqueda, por ejemplo, método deductivo, inductivo, si quisieran, o ayuda social, etcétera. Y así pueden encontrar en el portal de búsqueda, van a dar clic en la sección citar y van a encontrar la cita en formato APA. Y la pueden, por supuesto, incluir, copiar y pegar simplemente en la sección bibliografía de su trabajo. Bien, eso es lo que quería comentarles. Espero que este video les haya servido y desearles también mucho éxito en el desarrollo de su trabajo. Que estén muy bien.